Buenas tardes, queridos estudiantes. Continuando con la unidad de identidades trigonométricas, vamos a seguir estudiando dichas identidades y el día de hoy vamos a comenzar a estudiar las identidades derivadas. El primer grupo de identidades derivadas que vamos a estudiar el día de hoy van a ser las identidades de la suma y la diferencia de ángulos, que son estas 6 identidades que ustedes están viendo acá y que se descomponen de esta manera. Seno de x más y es igual al seno de x por coseno de y más coseno de x por seno de y. Coseno de x más y es la otra identidad, es igual al coseno de x por coseno de y menos el seno de x por el seno de y. La siguiente es la tangente de x más y esta se descompone en tangente de x más tangente de y sobre 1 menos tangente de x por tangente de y. La siguiente que tenemos es el grupo de las restas. Fíjense que estas que vimos son todas sumas. Ahora vamos a ver las diferencias o las restas. Seno de x menos y se descompone en seno de x por coseno de y menos coseno de x por el seno de y. El coseno de x menos y es igual o se descompone en coseno de x por coseno de y más seno de x por seno de y. Y la otra es tangente de x menos y es igual a tangente de x menos tangente de y sobre 1 más tangente de x por tangente de y. Noten ustedes que la descomposición de la suma y la diferencia son muy parecidas, solo que interviene, o lo único que cambia en ellas son los signos que tienen los términos. Vean ustedes, este positivo, este negativo, ahora este es positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. Fíjense que básicamente es lo mismo, solo que los signos de los términos se invierten. Esa es la primera grupo o el primer grupo de 6 identidades dentro del grupo de las identidades derivadas. Estas se llaman identidades de la suma y la diferencia de ángulos. Vamos a analizar lo que tenemos en el ejercicio número 12 como ejemplo resuelto en el libro de texto. Este ejercicio dice lo siguiente: calcula el valor exacto de coseno de 5pi sobre 12. Para yo resolver eso de una manera muy simple, muy sencilla, utilizando los ángulos notables, el resultado de los ángulos notables, bueno, pues yo puedo transformar este argumento que tiene la función trigonométrica coseno, lo puedo descomponer en una suma y entonces el argumento de la función trigonométrica, en vez de ser un solo valor, en este caso se va a volver una suma de ángulos, y utilizando las identidades que vimos anteriormente, pues podemos resolver. Fíjense ustedes que lo que tengo que hacer es descomponer este argumento en una suma. Si yo sumo pi más 4 más pi sobre 6, el resultado de esas dos fracciones es 5pi sobre 12. Entonces, transformando esta función trigonométrica coseno de 5pi sobre 12, llevándolo a una suma de ángulos, me quedaría coseno de pi sobre 4 más pi sobre 6, y aplicando las identidades que vimos en este grupo, pues entonces esta suma de coseno sería coseno de pi sobre 4 por coseno de pi sobre 6 menos seno de pi sobre 4 por seno de pi sobre 6. Coseno de pi sobre 4, el resultado es 1 sobre pi sobre 1
1 sobre raíz de 2, por coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 2, menos el seno de pi sobre 4, que es 1 sobre raíz de 2, y el seno de pi sobre 6, que es 1/2. Sumando esto, el resultado es raíz de 3 menos 1 sobre 2 por raíz de 2. Y este sería el resultado, el valor exacto que me estaban pidiendo de esta función trigonométrica. El siguiente ejemplo que tienen ustedes resuelto en el libro de texto, que es el ejercicio problema resuelto número 13, dice: verifica la identidad siguiente, o sea, verifica si esta igualdad se cumple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el lado izquierdo de la igualdad, el coseno de x menos y sobre seno de x por seno de y eso lo vamos a transformar, lo vamos a manipular con el uso de las identidades y vamos a ver si logramos que el resultado sea lo que tengo en el lado derecho del signo de igual que. Lo primero que vemos que tenemos que hacer acá es esta función coseno, que es una diferencia de ángulo, aplicarle lo que dice la identidad y transformarlo. ¿Cómo se descompone este coseno de x menos y? Pues se descompone en coseno de x por coseno de y más seno de x por seno de y. Una vez que hemos hecho esto, como el numerador de la fracción es una suma, pues yo puedo separar en dos fracciones esta fracción y me quedaría de esta manera: coseno de x por coseno de y sobre seno de x por seno de y más seno de x por seno de y sobre seno de x por seno de y separando. Vean ustedes ahora que aquí tengo una multiplicación de dos cosenos y una multiplicación de dos senos en el denominador. Si yo separo lo que tengo acá, coseno de x sobre seno de y, coseno sobre seno es cotangente y coseno sobre seno también es cotangente, pero vean ustedes que aquí tengo coseno de x y seno de y, por tanto va a ser cotangente de x, y aquí tengo coseno de y sobre seno de y, por tanto esto va a ser cotangente de y. Y en esta segunda identidad que tengo acá, lo que tengo es el numerador igual al denominador, por tanto se eliminan ambos miembros de la fracción y me da como resultado 1. Y este resultado que he obtenido pues es el mismo que tengo en el lado derecho de la igualdad dada. Entonces, utilizando las identidades de suma y resta de ángulos, pues he podido resolver este ejercicio que está resuelto en el libro, y que espero que con esta explicación más lo que dice el libro pues lo puedan entender completamente. El otro grupo de identidades derivadas que vamos a estudiar el día de hoy son las identidades de ángulo negativo. Este grupo de identidades de ángulo negativo surge también de las funciones trigonométricas en el círculo trigonométrico, en el círculo unitario, que ya conocemos muy bien. Estas identidades también son 6, que deben de ser también adicionadas a la tabla que estamos elaborando, que estamos confeccionando con todas las identidades, y que yo se las voy a ir diciendo, las vamos a ir analizando para que vean cómo se manipula. Vean ustedes que cuando usted tiene seno y el argumento del seno es negativo, usted puede transformar esa función en esto, menos seno de x. Lo mismo pasa con el coseno, mire. Coseno de menos x es igual al coseno de x. Ojo con esto porque no es simplemente sacarle el signo menos. Tangente de menos x es igual a menos tangente de x.
la cosecante de menos x igual a menos cosecante de x, la secante de menos x igual a la secante de x, y la cotangente de menos x igual a menos cotangente de x. ¿De dónde sale todo esto? Del círculo trigonométrico, y para poder entender estas identidades, pues debemos de recordar dónde las funciones trigonométricas son positivas y dónde las funciones trigonométricas son negativas. Entonces es importante que recordemos eso siempre. Acuérdense que habíamos estudiado o que habíamos hecho el truquito, todos somos trabajadores Canvas. Vamos a ver cómo se utilizan en la resolución de ejercicios con este ejemplo 14 que tienen en su libro de texto, que dice así: escribe con senos y cosenos la variable positiva de la expresión cosecante de menos x por coseno de menos x. Fíjense que aplicando las identidades vamos a transformarlo. Decimos que tenemos cosecante de menos x, esto se va a transformar en menos cosecante de x. Y el coseno de menos x se va a transformar en coseno de x. Ahora fíjense ustedes que la cosecante de x se descompone como el inverso del seno, ¿verdad? Entonces el menos se deja tal cual y la cosecante de x se transforma en 1 sobre seno de x multiplicado por el coseno, y 1 por coseno es coseno, y este sería el resultado de este ejercicio. El tercer grupo de identidades que vamos a estudiar el día de hoy es esta, reciben el nombre de identidades de ángulo doble. Las identidades de ángulo doble simplemente son una consecuencia de las identidades de la suma de ángulos. O sea, de ese primer grupo que vimos o que estudiamos en la clase de hoy. Estas tres identidades también deben de ser adicionadas a nuestra tabla, la tabla que estamos confeccionando, con este nombre que tienen acá de identidades de ángulo doble. Fíjense cómo serían estas identidades y cómo se descomponen. Seno de 2x, pues no es otra cosa que seno de x más x, ¿verdad? X más x es 2x. Entonces fíjense que aquí lo que tenemos es una suma de ángulos. Miren el primer grupo de identidades que hemos estudiado el día de hoy. Entonces, si yo miro esta identidad, pues se va a descomponer en 2 seno de x por coseno de x. Vamos a ver cómo se descompone entonces el coseno de 2x. Pues el coseno de 2x se va a descomponer en coseno de x más x, coseno de x más x, que va a ser igual al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x, o lo que es lo mismo, 1 menos 2 seno cuadrado de x, o lo que es lo mismo, 2 coseno cuadrado de x menos 1. Y la tercera identidad es tangente de 2x, que va a ser igual a 2 tangente de x sobre 1 menos tangente cuadrada de x. ¿Cómo se usan estas identidades? Pues vamos a ver este ejemplo que tenemos acá, que dice: si coseno de x es igual a 2 sobre 3, encuentra el valor del seno de 2x. Bueno, aquí como tenemos seno de 2x, pues tenemos que utilizar la identidad de ángulo doble. Y ya vimos que la identidad, cuando tenemos seno de 2x, pues eso se descompone en 2 seno de x por coseno de x, ¿verdad? Seno de 2x igual a 2 seno de x por coseno de x. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces seguimos y dice que el dato del coseno basta para establecer todos los datos del triángulo rectángulo que se forma en mi círculo trigonométrico. Pues conocemos el lado adyacente y conocemos la hipotenusa por teorema de Pitágoras, ¿verdad? Fíjense qué dice el coseno
cateto adyacente entre hipotenusa. Acuérdense, el coseno o el cateto opuesto, despejando del teorema de Pitágoras, va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Eso me va a dar raíz de 5. Esto quiere decir que el cateto opuesto vale raíz de 5. Y ahora sí ya podemos venir y aplicar en la descomposición de la identidad trigonométrica que tenemos acá. Fíjense que decíamos que seno de 2x iba a ser igual al 2 seno de x por coseno de x, y eso iba a ser igual a 2 por seno de x, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Por tanto, la hipotenusa vale 3, el cateto opuesto lo acabo de calcular que vale raíz de 5, y el coseno de x me lo están dando vale 2 tercios. Entonces, efectuando toda esta multiplicación, pues el resultado me va a dar que es 4 raíz de 5, 2 por 2 es 4, raíz de 5 sobre 3 por 3 es 9. Y de esa manera he podido resolver el ejercicio utilizando las identidades de doble ángulo. Bueno, mis queridos estudiantes, esto es todo por el día de hoy. La tarea de esta clase son las actividades 16, 17, 18 y 19 del libro de texto. Y la semana que viene, la próxima semana, pues vamos a poner un práctico evaluativo sobre estas identidades. Solo me queda invitarlos a que se suscriban al canal, le den a las campanitas para que le llegue la notificación de cualquier video que se suba